y vamos a terminar este programa conversando con nuestra querida Ivonne Ponce. Así que ponemos la cortina, Fabián, y vamos a lo que sigue. Fomentemos el diálogo, aquí en tu programa, Entre Amigos y Conocidos. Y ahora, tras el agradecimiento, Ivonne, por acompañarnos esta mañana, también agradecerle, por supuesto, y presentarla como entrevistada. Ahora cambiamos el rol y vamos a conversar con ella. Ella es educadora, investigadora educativa también, pero es mucho más. Realmente, en su concepción como ser humano, como mujer, realmente tiene varias aristas que explorar. Cuéntanos, Ivoncita, ¿en qué se halla ahora? Sabemos que usted está en Cuenca. ¿En qué funciones se está desempeñando ahora? Bueno, muchas gracias primero, Guito, por este espacio, por esta invitación. Ha sido un placer poder compartir esta revista. Bueno, efectivamente, hace un tiempo ya en la ciudad de Cuenca, ahora con un interés bastante particular, que ha sido enfocar un proyecto de divulgación pedagógica, de divulgación literaria, que sea abierto a partir de la pandemia. Sabemos que pues todos, como se ha recalcado el día de hoy en el programa, nos hemos visto obligados a recurrir a los medios digitales. Entonces, se encuentra en redes, es un poco la necesidad de que estos temas por un lado de investigación, por otro lado pedagógicos y por otro lado también literarios, nos acompañen y estén disponibles. Ese es uno tal vez de las actividades esenciales, digamos, también en este último año particularmente, poder llegar de alguna manera, como digo, a través de las redes, con estas posibilidades. También otros eventos pues ya más cerrados, pero sin dejar la posibilidad de divulgación. Este proyecto que es libre, es abierto, ¿a dónde podemos tener acceso? ¿Cómo se llama? ¿Cómo podemos ser parte? El proyecto se denomina Pedagogía y Lecturas, está disponible en las redes, en Facebook como Pedagogía y Lecturas, en Instagram como Lecturas Apátridas y en YouTube también el canal Pedagogía Sin Fin. Son 3 espacios donde vamos haciendo algunas divulgaciones, donde vamos también dictando algunos talleres y cursos, esto sí ya de manera cerrada o por encomienda, digámoslo así. Y se trata de, como digo, también dejar varios contenidos. Es un poco la idea de unir, por un lado, la parte de investigación, por otro lado, la parte de pedagogía, y por otro lado, particularmente el espacio de Instagram, que es un espacio para poder dar a conocer autores, autoras, y acercarnos a la literatura a través de audiofragmentos. Así que, pues, invitados a recorrer las páginas, están disponibles, abiertas al público. Bien, hablemos luego del aspecto literario, pero con respecto a la pedagogía, y ahora que estamos en este sistema que nos tomó de pronto, ¿no? Que sabíamos que iba a llegar, sabíamos que era natural que por ahí iba a estar esas metodologías ya relacionadas con las nuevas tecnologías, pero el COVID apresuró todo y lo hizo tan abruptamente que tal vez no hubo el proceso necesario para saber cómo iba a ser y sobre todo tener resultados. ¿Cómo analiza usted lo que ha sucedido con el tema de la educación? Los profesores también tuvieron que, en la marcha, empezar a ensayarse acerca de cómo dar clases. Así es, esta emergencia sanitaria pues llevó indudablemente a movilizar los recursos digitales en la medida del acceso y con los problemas precisamente del acceso, no solamente por el acceso en Internet, sino por la preparación, como decía Dieguito, no solo de los maestros, sino de las familias, de todo. De pronto encontramos que la sala de casa, el salón del espacio común y privado, se convirtió en un espacio que está expuesto. Ahora mismo nosotros estamos desde nuestros hogares haciendo esta transmisión y esto pasa ya durante todo este año con las escuelas, con los colegios, con las universidades que han tenido que enfrentarse a este cambio. Realmente esta transferencia que se ha hecho de los medios
Era algo que efectivamente estaba antes, seguramente seguirá, pero la educación sigue necesitando esa presencialidad, sigue necesitando ese contacto y lo vemos, ¿no? Los maestros han buscado las maneras más creativas y las maneras que han estado a su alcance y lo vamos viendo en todos los sectores, sobre todo en los casos de nuestros países, ¿no? América Latina, en nuestras ciudades, en las comunidades rurales, donde se ha buscado diversas maneras para poder llegar, para poder continuar el contacto, pero sin duda necesitamos ese espacio diferente, ese espacio comunitario, ese espacio de construcción, que es la escuela, que es el colegio, que es la universidad, y que esperamos que no tarde mucho en reconfigurarse luego de esta crisis. Justamente escuchaba o leía que realmente el espacio de la escuela, no solamente, aunque nosotros lo conceptualizamos solamente como ese recibir información y hacer los deberes, realmente es mucho más, tiene que ver con la construcción de comunidad, de habilidades sociales, ¿no? Y eso realmente se va a perder. ¿Qué esperamos de estos niños que van perdiendo esas habilidades? Por ejemplo, ¿es algo que se va a notar a corto plazo? ¿Este año es irreversible o no? Sí, por supuesto. O sea, de hecho ya lo empezamos a ver y lo seguiremos viendo en el mediano plazo, porque efectivamente los efectos de la pandemia todavía están produciéndose. Pasamos, digamos que el golpe más fuerte, pero los efectos los seguiremos viendo en algunos años, en distintos aspectos, no solamente en el educativo. Y una de las cosas, solamente para tomar un ejemplo, es, por ejemplo, yo hago un poco un seguimiento de cuáles son los servicios que se incrementan y que se solicitan a nivel local y a nivel nacional. Y llama la atención, por ejemplo, el incremento de requerimiento en terapia de lenguaje para niños, incluso para no solamente para niños pequeños, sino para niños que están en edad de educación básica. Y es entendible porque justamente la escuela es un espacio para eso, no solamente porque el maestro enseña lengua o porque tenemos una materia en el currículo, sino porque es ese espacio donde salíamos de la casa y podíamos ir a conversar con nuestro profesor, con nuestros compañeros, escuchábamos, atendíamos, jugábamos, nos dispersábamos, etcétera, etcétera, íbamos al bar y todo eso. Entonces eso es fundamental para niños, para jóvenes, para todos, para los adultos también. Lo que pasa es que esos efectos a veces los vemos más en los pequeños porque estamos más pendientes allí. Entonces esos son elementos que sin duda van a marcar nuestra sociedad, van a marcar nuestra generación, van a dejar una huella en los chicos, en los niños que en este momento, por ejemplo, están en esas clases. Y lo fundamental es eso, no perder de vista estos elementos esenciales que es el contacto humano. El contacto, como digo, en la medida de lo posible, cuando podamos seguir integrando la presencialidad, porque es muy necesario. El discurso imperante ahora es que todo lo podemos resolver a través de la pantalla, y sí que es un elemento fundamental, vemos cómo nos ha ayudado, pero no es único y no puede ser unívoco, más aún cuando hablamos de educación. ¿Qué recomendaciones generales hacer, por ejemplo, a los maestros? Había mucha expectativa sobre las vacunas y que ya al vacunarnos todos o la mayoría y los maestros se podía regresar a la presencialidad. Esto va a tardar todavía, según entiendo. ¿Qué recomendaciones pedagógicas hacer a los maestros? Bueno, ahora justamente los maestros creo que se han visto con esa necesidad de que no es suficiente hablar del currículum, ¿no? Y de este currículum priorizado del que hablamos ahora por la situación, sino que qué importante se ha visto encontrar otras formas de poder contratarnos cuando tenemos una pantalla y vemos solamente cuadritos negros ahí enfrente. Entonces, realmente la necesidad está que mientras eso pueda suceder, mientras ese momento llegue, sí poder fomentar este contacto y también una preparación personal, sin duda, porque hay que recordar que si bien es cierto los maestros están a cargo de grupos de estudiantes, pues también están pasando situaciones, están pasando enfermedades, están pasando crisis y tienen también en muchos de los casos en su casa 5 oficinas, ¿no? Una donde trabaja, el salón donde están divididos sus propios hijos, inclusive también para
hasta recibir clases. Entonces es un momento donde sí necesitamos, como decía, no solamente desde la escuela, sino todos, un poco volver a ver ese espacio de comunidad que se puede ir formando en casa sin perder el contacto con las personas que, pues, por la situación ahora no vemos en persona. Yo he visto como alternativa que algunos niños inclusive hacen citas Zoom para jugar. Sí, sí. Y, y claro, es lo que hay, pero también me remito a esa niñez en que nosotros tuvimos, que salíamos a las calles y que no había tanta, que teníamos, no había tanto vehículo, tanta inseguridad y podíamos compartir y jugábamos inclusive afuera. Y digo, se están perdiendo muchas de estas cosas, pero es lo que hay. ¿Cómo, no sé, cómo tal Tal vez vez solventar? sí, bueno, tal vez hay algunas alternativas que justamente hemos visto en pequeñas iniciativas, pero que pueden resultar, ¿no? Efectivamente, el Zoom se ha convertido no solamente para las reuniones, sino también para conversar, para el café que ya no hay con los amigos, a lo mejor hacerlo por Zoom, los niños en este caso para jugar, que es una alternativa, pero que seguimos estando con esa diferencia de contacto y pues hay otra configuración de relación. Hay algunas iniciativas donde se ha planteado, inclusive aquí cerca de la ciudad, en Cuenca, hubo una iniciativa en un sector rural, digamos, donde juntar a los niños en pequeños grupos para que puedan tener alguna interacción, obviamente con ciertas medidas, con cierta atención, no más de 3 niños. Hemos escuchado esto también de la experiencia de los países que ya nos van llevando la delantera en vacunación, buscar inclusive a veces los padres que viven en conjuntos habitacionales o en edificios, tratar de que por lo menos 2 o 3 niños se puedan conversar o puedan tener alguna interacción presencial. Y bueno, en algunos casos, cuando es posible, a lo mejor sí son alternativas que en este momento funcionan, pero si es que es el caso de mantener todavía esta pantalla que nos ata y que nos ayuda a la vez, no perder esa posibilidad de socializar y esa posibilidad de conversar con los demás. En el tema de la literatura, ¿cómo acceden o cuáles son los requisitos? ¿Hay parámetros? Bueno, el arte es como tan subjetivo también, pero tiene unos parámetros. ¿Cómo se llega para que ustedes los puedan tomar en cuenta y poderlos difundir y hacer estos productos que ustedes están haciendo? Ujú. Bueno, el espacio particular que, como decía, se denomina lecturas apátridas, tiene 2 criterios, por llamarlos así, de selección. Hay autores y autores, van de manera combinada, y la intención es sobre todo difundir. eh, por el formato ya de las redes es imposible hacerlo en toda la obra, pero sí trabajamos con audio fragmentos. Es decir, hay una selección, obviamente porque son obras que ya se han leído antes o se han realizado antes, y que hay algo que mueve dentro de esa lectura, hay algo que conmueve o hay algo que nos conmueve. Entonces ese es un criterio fundamental, que esté un poco de la esencia, ya sea de la obra o del autor o de la autora, en ese trabajo. Ese es un poco uno de los criterios de selección con los que van saliendo los textos. Y la otra cuestión también es un poco los tiempos. Por ejemplo, el mes pasado hubo un pequeño segmento que se llamaban lecturas de tranquilidad, que eran audiofragmentos de libros como por ejemplo el Popol Vuh o, o fragmentos de la escritura oriental, y que son esas lecturas que nos remiten a no pensar en una historia necesariamente, sino a un momento definido donde simplemente nos podemos dejar estar. Entonces, van surgiendo también segmentos, ha habido también otros segmentos de creación, es decir, de escritura de microrelatos el año pasado en diciembre. Entonces, van conjugándose diferentes posibilidades de la literatura. ¿Se puede unir esto algún momento con una publicación también? Porque las personas que ya somos anteriores a ser pues lectores nativos de internet y de las plataformas digitales, pues el libro físico todavía sigue siendo muy importante para nosotros. ¿Se puede también cruzar a estos formatos anteriores?
Esta ha sido justo es una pregunta que está latente siempre en el proyecto porque, claro, nos sentimos obligados, ¿no?, a utilizar las redes, pero muchas veces hemos hecho vídeos donde tenemos el libro físico. El video es de una persona leyendo en un libro físico, pero no siempre es posible, inclusive a veces por el acceso de algunos libros de que no son fáciles de conseguir y que a veces solamente los podemos tener digitales. Entonces creo que esa es una pregunta que queda ahí latente. Seguramente para muchos, y comparto eso, el libro físico no es comparable porque realmente nos entrega otra sensación inclusive, pero sobre todo, y pienso por ejemplo en las nuevas generaciones que están muy acostumbradas a leer en el Kindle, en el teléfono, y que también hemos explorado esa alternativa, y pues bueno, no son a lo mejor las que estamos acostumbrados, pero si hay la posibilidad de leer ahí también, pues hay que darles espacio. Finalmente, ahora que estamos en esta onda y los padres también, pues están empeñados en hacer lo mejor posible, ¿no? Ellos como tutores más cercanos ahora de los niños. ¿Qué tipo de talleres ustedes pueden entregar es para maestros, también puede ser para padres? Porque ahora hay mucha necesidad, digo yo, de aprender, de saber cómo hacer, y los padres están desesperados, diciendo, no quiero traumar a mi hijo, no quiero llevar por un camino que no es. Entonces, ¿qué tipo de talleres ustedes hacen? Sí, ese es un tema realmente interesante porque ha habido una avalancha y particularmente este último año de la necesidad de que los padres pongan a leer a sus niños, ¿no? Pero en un punto a veces ya no por ese gusto y por ese amor a la lectura, a la literatura, sino porque tienen que hacerlo o porque no están haciendo otras cosas o porque no están yendo a actividades extracurriculares, entonces los vamos a poner a leer. Y la lectura definitivamente tiene que ser algo un poquito más libre y más amoroso. Más placentera, ¿no? Sí, sin duda. Entonces, una cuestión para los padres importante es que ellos mismos encuentren sus gustos, ¿no?, en la lectura. Entonces, uno de los talleres justamente es simplemente el de lectura y escritura, que puede ser un estudiante, puede ser un padre, puede ser un universitario. Es decir, está abierto porque es una exploración de cómo yo me relaciono con la literatura, cómo yo encuentro mis posibilidades de leer y mis posibilidades a lo mejor también de replicar algo, de escribir algo. Entonces, a partir de ese encuentro es mucho más sencillo que a lo mejor puedan guiar también a sus pequeños, a sus hijos, para que esa lectura no sea un requerimiento dentro de las actividades, sino que más bien sea una actividad de compartir. Y lo vemos también, hay muchos tambos de lectura, hay muchos aspectos que se han fortalecido en este tiempo, pero la visión, al menos desde acá, desde el proyecto, es esa, que sea una posibilidad siempre personal, y no necesariamente con este objetivo de lograr este punto o lograr 50 libros en el mes o al año, lo que sea, sino de poder encontrar esa afinidad finalmente con la lectura. Listo, yo quiero agradecerle a Ivonne porque nos ha acompañado, porque nos ha enseñado también, nos ha hecho recomendaciones muy válidas ahora a los padres de familia, a los maestros que necesitan pues también una orientación y sentirse fortalecidos, sentirse apoyados también. Muchas veces siempre hay un punto en el que se critica mucho a los padres, a los maestros, todo es crítica, pero ¿dónde está el aporte? ¿Dónde está ponernos en los zapatos? Creo que hemos aprendido eso en este programa, ¿no? Ponernos en los zapatos de los demás. Antes de emitir un criterio, antes de decir muy libremente criticar o exponer o oponerse a alguien, pues pongámonos en los pies de los demás. Quiero agradecer tus palabras finales, Diego. Muchas gracias realmente por ese espacio. He disfrutado muchísimo poder compartir, aprender también de cada uno de los invitados del día de hoy y reafirmarse esa necesidad de que tal vez disminuir nuestro juicio y incrementar nuestra posibilidad de ver a las necesidades y las posiciones de los demás. Realmente creo que es una buena lección que nos deja también el programa, y muchísimas gracias, Diego. Es siempre un placer encontrarnos, aunque sea por la pantalla, y poder compartir. Saludos a todos, gracias nuevamente, será hasta la próxima semana, si Dios quiere, si Dios permite, si el COVID también nos lo permite, estar aquí en estos espacios. Gracias a Radio Río 95.7, a sus oyentes también en la página web de la radio y a través de nuestras redes. Fabián Santillán,
también a través de la producción técnica ha estado súper pendiente, así que también nuestros abrazos, nuestras consideraciones y nuestros agradecimientos. Será hasta la próxima semana, nos vamos con la despedida.